Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora ya estamos en comunicación con el periodista Gustavo Gorriti, a quien le damos la bienvenida. Él es director de IDL Reporteros y reconocido analista político también. ¿Cómo está don Gustavo Gorriti? Muy buenos días. Buenos días, es un gusto, un placer estar en este programa auspiciado por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Bien, entramos ya al mes de julio, un mes, digamos así, histórico en nuestro Perú. Recordábamos el paro nacional del 19 de julio del 77, recordábamos la marcha de los Cuatro Suyos, recordábamos una serie de acciones que se producen en el mes de julio como una fecha muy simbólica en la lucha social del Perú. ¿Cómo analiza Gustavo Gorriti el momento político que estamos viviendo? Es una situación difícil, una situación social y política sumamente volátil, en la cual están dados toda una serie de elementos como para hacer mayor esa inestabilidad, donde se puede definir en términos simples por los siguientes elementos centrales. De un lado, un gobierno que está fundamentalmente controlado por el Congreso, que ha hecho una suerte de coalición que ha agrupado en algunas cuestiones de interés común a fuerzas hasta hace no mucho enfrentadas, pero ahora unidas por el interés de permanecer y de afianzar sus intereses. Y ese Congreso controla al Poder Ejecutivo fundamentalmente, que está avasallado, con quien ha negociado un gobierno basado en escuchar y obedecerlos. A la vez, merced a esa mayoría, ha conseguido tomar instituciones fundamentales en el equilibrio y regulación de poderes, como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y también recientemente ha avanzado en terminar de consolidar la hegemonía en la Fiscalía de la Nación, luego de que han logrado la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos, de nuevo mediante la coalición de intereses hasta hace no mucho contrapuestos, pero ahora unidos en torno al factor común de permanecer y consolidarse en el gobierno y consolidar su fuerza en el gobierno igualmente. De tal manera que se tiene de un lado de que una suerte de oligarquía congresal es hegemónica y está marcando la situación actual y llevando a un deterioro rápido, constante, y que está llegando a puntos de no retorno de la democracia. Y del otro lado está el hecho de que ese grupo que controla el poder a través del Congreso es el grupo más impopular y despreciado del país. Tiene cerca del 95% de desaprobación y a su turno apoya al Ejecutivo, que tiene apenas algo más de aprobación. De tal manera de que hay una suerte de costra que ha logrado, mediante los mecanismos formales distorsionados por ellos, el control del gobierno, mientras que la inmensa mayoría de la población, la que da mandato a cualquier gobierno democrático, no solamente se opone a ellos,
sino los detesta y los desprecia. Esa situación obviamente no es una situación en la que se pueda permanecer por largo tiempo sin que haya una suerte de resolución de ese conflicto. Y dentro de eso, por supuesto, julio va a ser un mes de importancia. Ahora, estamos también ya en la decisión política de elegir a un nuevo presidente del Congreso. Hemos llegado a un límite que se criticaba a partir de los años 90 con Fujimori, de la, digamos así, de que los partidos fueron perdiendo poco a poco el aspecto ideológico, el aspecto doctrinario de la esencia por la cual se fundaron, el APRA, sectores inclusive de la izquierda, el PPC, entre otros. Ahora hemos llegado, digamos, ya a lo más bajo. Ahora podríamos hablar de un lumpen político, porque ya no se sabe quién es de derecha, quién es de izquierda, y se prestan a llegar a un acuerdo político más importante como es la captura nuevamente del Congreso. No sabemos por quién, pero por quien sea va a ser casi lo mismo, ¿no? Ya lo tienen capturado y ahora solamente se van a poner de acuerdo en quién ponen al frente. Y como usted lo ha dicho, hay en este momento una suerte de coalición de fuerzas hasta hace poco enfrentadas, pero que ahora están unidas en el interés común de preservar sus posiciones y, entre otras cosas, de poder cortar las investigaciones anticorrupción que los afectan a ellos. Usted tiene ahora Perú Libre votando junto con Fuerza Popular, votando junto con Renovación, votando junto Sí, con sí, no hay Avanza vergüenza País. de nada. No hay Usted tiene ninguna incluso al vergüenza. Bloque Magisterial votando dentro de lo Sí. mismo. De tal manera de que todo lo que se estuvo hablando, gritando, aullando en el 2021, el 2022, sobre la lucha por impedir el comunismo, etcétera, y todo aquello por lo que se movilizó ingentes recursos y todo esto, pues mírelo, ahora están juntos. Ahora están juntos. Y daría la impresión Y de que están y ahora detestados por el pueblo. el presidente del Congreso tiene más poder que Maduro, digamos, en Venezuela, ¿no? Porque este Yo señor no sé si prácticamente tiene más controla poder que todo, ¿no? Maduro, no sé si tiene más poder que Maduro, pero seguro que tiene más poder que Boluarte. Seguro Lógico, que tiene más poder que lejos, Boluarte. así es. Ahora, Entonces, sí, adelante. sí, señalaba de que viene la marcha, la movilización, paros posiblemente en algunos lugares el 19 de julio. Y esto nos hacía recordar el paro nacional del 19 de julio del 77, que obligó a Morales Bermúdez a convocar en su mensaje el 28 de julio a la Asamblea Constituyente. Sí. No sabemos la magnitud de lo que pueda pasar acá en el Perú, pero la gente rechaza a este Congreso, no aprueba a la presidenta Dina Boluarte y parecería que se viene pues un mes muy difícil con las movilizaciones y a la semana es el mensaje presidencial, un escenario. Es dentro de una situación de fermento tal como el que existe ahora, es imprudente, totalmente imprudente, plantear escenarios posibles. Lo que sí puedo ahora decir es que dentro de esta gran mayoría que existe en la protesta popular, en el desprecio a quienes están manteniendo el poder y que son una absoluta minoría, una de las mayores minorías que ha gobernado en el país, y perdón por esto de mayores minorías, pero es así, una de las minorías más notorias, más resaltantes en gobernar. ¿Desde cuándo ha habido un Congreso que avasalle otros poderes teniendo el 5% de aprobación? Claro. Pero bueno, del otro lado, ¿qué está faltando? Yo creo de que lo que está faltando todavía es una mayor congregación de diferentes sectores en la protesta pacífica. Durante los meses de protesta de diciembre, enero, parte de febrero del año pasado y de este año,
lo que hubo fue fundamentalmente una protesta que vino desde las provincias. Y en las provincias, sobre todo centrado en determinados lugares. Faltó una suerte de plataforma, un concepto común que haya convocado también a los sectores urbanos, especialmente a las clases medias de los sectores urbanos. Era difícil, hay que decirlo, era difícil, puesto que acababa de terminar con el autogolpe frustrado el régimen de Castillo. Había una sensación profunda de protesta respecto de los medios y las formas que se había utilizado, y todavía no estaba del todo claro para todos, especialmente, diría yo, para los sectores urbanos, incluyendo a las clases medias, el atentado contra la democracia que estaba en marcha, el ataque contra la democracia y los valores republicanos de la nación, que con el paso de los meses se ha hecho crecientemente claro. Entonces, yo creo de que ahora, si es que los sectores urbanos, junto con los rurales, unidos sobre la base de lograr la reconquista, recuperación, o quizá más bien conquista de la democracia representativa que represente los mejores valores republicanos sobre los que fue fundada nuestra nación, los principios de igualdad de todos, los principios de derechos ciudadanos que conciernen a todos los habitantes de esta tierra. Y si eso y el reclamo por esos derechos es una cosa que se hace grande, extensa, entonces ya va a haber una nueva dimensión. Usted ha mencionado los paros que básicamente pusieron fin a la dictadura de Morales Bermúdez. Fueron, usted recuerde, muy extendidos, sorprendentes en su magnitud, sorprendieron por completo al gobierno militar de entonces, abarcaron una gran cantidad de sectores y contaron con el decidido apoyo y simpatía de las clases medias, de los sectores intelectuales, de los estudiantes, en fin. De tal manera de que de ahí y de los partidos políticos que entonces empezaban a volver a la vida después del interregno del gobierno militar. Entonces, esa suerte de coalición que se dio también, eso hay que remarcarlo, subrayarlo, que se dio con absoluta claridad el año 2000, en la marcha de los Cuatro Suyos y antes también. La unidad, la unión de todas las fuerzas democráticas en oposición a la dictadura de Montesinos y Fujimori. Ese fue un factor fundamental. Recuerden ustedes quiénes estuvieron en la marcha de los Cuatro Suyos. Claro. Desde Javier Díaz Canseco hasta el expresidente Fernando Belaúnde. Todos los líderes significativos de la oposición democrática estuvieron ahí. Y todos, salvo por supuesto algunos que por su edad ya no debían hacerlo, marcharon al día siguiente en las calles. De tal manera de que esa no fue la marcha de un candidato, esa fue la marcha de toda la oposición democrática. Y eso es lo que se debería tener presente en los meses que vienen aquí. Finalmente, colega Gustavo Gorriti, si bien es cierto Dina Boluarte está en el poder con su gabinete, y sabemos por la historia que cuando uno está en el poder, pues cree que eso nunca va a terminar. Los congresistas que también están en el poder y que tienen ahora más poder, piensan que esto nunca va a terminar. La pregunta es muy concreta. Un próximo Congreso, un próximo gobierno, ¿va a tener la capacidad, desde el punto de vista histórico, de revisar todas estas arbitrariedades e inmoralidades que viene cometiendo el actual Congreso? ¿Eso es posible o ya es cosa juzgada? Por ejemplo, no investigar a los comesueldos, a los violadores, tantos inmorales que están ahí en el Congreso. Y toda la corrupción que está teniendo lugar ahora. Ajá, a eso. No existe un gobierno que sea auténtico y representativo de su pueblo, como espero que sea el caso del siguiente gobierno. Uno de sus principales deberes va a ser investigar lo que sucedió. Y uno de sus principales deberes va a ser
restaurar y en los casos necesarios instaurar la plena vigencia de la legalidad democrática, que está predicada en el equilibrio de poderes, que está predicada en una auténtica, dinámica y constante representación de sus electores, y que está predicada, por supuesto, en el servicio a los valores republicanos fundacionales que he mencionado anteriormente. De tal manera de que lo que ha pasado, los atropellos que se han consumado, que se han llevado a cabo, los intentos, y hay que decirlo con absoluta claridad, neofascistas para tomar el poder, que continúan incluso ahora, todo eso, por supuesto, debe ser investigado a fondo y debe hacerse todo lo necesario para que no se repita en el futuro. Muy bien. Muchas gracias a don Gustavo Gorriti, director de Idalia Reporteros, por haber participado acá en el programa de los trabajadores de la Federación de Construcción Civil del Perú, el programa en concreto. Muchas gracias. Las gracias a ustedes, ha sido un honor estar con ustedes. Muy buenos Bien. días. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los